Cuando hablamos de equilibrio químico, y lo hemos definido, no solo está la definición previamente de equilibrio químico, sino que podemos hablar de los diferentes tipos de equilibrio químico. Uno de esos tipos de equilibrio es el equilibrio ácido-base, que es el objeto de esta presentación. Lo primero que vamos a ver es cuál es la definición de ácido-base, la autoionización del agua, es decir, el concepto de producto iónico, cuál es el concepto de pH y pOH, cómo podemos saber qué tipo de ácido o de base estamos hablando, es decir, la fortaleza de un ácido y de una base, el concepto de ácido poliprótico y, por supuesto, también el concepto de sustancia anfotera. Para empezar, lo primero que tenemos que conocer es cuál es la definición de ácido-base, qué es para nosotros ácido-base. Antiguamente, cuando se hablaba de ácido-base, se definía un ácido como aquella sustancia que tenía un olor y un sabor tirando el olor a ácido y el sabor tirando a picante. Y una base, por el contrario, era aquella sustancia que era más bien dulce. Nada más lejos de la realidad, porque todos sabemos que una base, desde luego, dulce no es. Otras definiciones que se han extendido a lo largo del tiempo y que nos han valido de base para la definición de ácido-base son, la primera de ellas, la teoría de Arrhenius. Según Arrhenius, todo ácido era aquella especie que cedía protones y toda base era aquella especie que cedía iones oxidrilos, es decir, OH-. Como podéis ver en la transparencia, la primera sustancia, el clorhídrico, es un ácido. ¿Por qué? Porque cede protones. Y la sosa, es decir, el NaOH, es una base. ¿Por qué? Porque cede OH-. Basándonos en la definición de Arrhenius, el amoníaco no sería una base, y todos sabemos que el amoníaco es una base. Entonces, hay que analizar, y se investigó, y se llegaron a otro tipo de definiciones. La siguiente definición es la de Brewster y Lowry. Para ellos, una base era aquella sustancia que aceptaba protones, y un ácido era aquella sustancia que cedía protones. Como podéis ver, el amoníaco en disolución acuosa, es decir, con agua, se convierte en NH4+, que es el amonio, y cede OH-. Por tanto, basándonos en la definición de Brewster, el amoníaco es una base. Por el contrario, el NH4+, es decir, el amonio, capturaría OH- y cedería, se convertiría en amoníaco más agua, es decir, sería un dador de protones. Por tanto, el amonio es un ácido, el ácido conjugado de la base, que es el amoníaco. Otra definición, y que es la que se utiliza hoy en día, es la más conocida, es la de Lewis. Lewis define el ácido como aquella especie que es aceptor de pares electrónicos, y base es la especie que es dador de pares electrónicos, es decir, una base da pares de electrones y el ácido los cogería. Si os fijáis en la reacción que aparece ahí, tenemos una base que sería el NH3, que da pares de electrónicos, que cogería el fluoruro de boro y se formaría una especie que es lo que se conoce con el nombre de aducto. Basándonos en el concepto de ácido y de base, cabe analizar lo que es el agua. El agua, ya lo veremos posteriormente, pero es una sustancia que puede actuar como base o como ácido, es decir, puede aceptar y puede dar electrones. Como podéis ver ahí, en la reacción aparece el agua actuando como base más un ácido para dar el ácido conjugado de la base anterior y la base conjugada del ácido anterior. Es decir, se establece el equilibrio que aparece abajo. Una molécula de agua más otra molécula de agua para dar H3 o más OH-, es decir, para dar protones y iones oxidrilo. Si establecemos la constante de equilibrio de esta reacción, tendremos K sub C, que es igual a la concentración de H3 o más por la concentración de OH-, partido por la concentración de H2O por la concentración de H2O. Esta constante se puede poner de la forma que aparece al lado, es decir, K sub W es igual a K sub C por la concentración de H2O por la concentración de H2O. Es decir, K sub W es la concentración de H3 o más por la concentración de OH-. Es decir, el producto de la concentración de protones por la concentración de iones oxidrilo. Pues a este producto, a esta constante, se le denomina producto iónico del agua. Se denota, como habéis visto, como K sub W y es el producto de la concentración de iones H+ y de iones OH-, siempre a una temperatura fija. Acordaros que en equilibrio es muy importante que no varíe la temperatura, porque si varía la temperatura, varía el valor de la constante. Y K sub W no es ni más ni menos que una constante de equilibrio. Una vez que hemos visto la constante de equilibrio para el producto iónico del agua, vamos a definir el concepto de pH y concepto de pOH.
El potencial del ion hidrógeno, es decir, el pH, fue definido en 1909 como el logaritmo de la concentración de protones cambiado de signo. De ahí que el pH sería menos el logaritmo de la concentración de H3 o más y el pOH es menos el logaritmo de la concentración de OH menos. ¿Cómo podemos relacionar el pH y el pOH? Pues lo podemos relacionar a través del producto iónico del agua. Acordaros que KW era el producto de la concentración de H3 o más por la concentración de OH menos y esto valía un valor de 1 por 10 elevado a menos 14 a una temperatura determinada. Pues de ahí, aplicando menos el logaritmo a toda la expresión, tenemos la que aparece abajo. Y menos el logaritmo de la concentración de protones sería el pH y menos el logaritmo de la concentración de OH menos sería el pOH. Por tanto, PKW es igual a pH más pOH y esto es igual a 14. En resumen, la relación entre el pH y el pOH es igual a 14. En el esquema o en el grafiquito que aparece en la parte inferior de la transparencia podemos ver desde dónde a dónde varía el pH. El pH va de 0 a 14 y en el punto medio sería el pH neutro, es decir, en 7. Denominaríamos pH ácido a todos aquellos valores de pH inferiores a 7, es decir, de 0 a 7. Y denominamos pH básico a todos aquellos valores de pH superiores a 7, que van de 7 a 14. Cuidado, porque no es lo mismo hablar de valores de pH que valores de pOH. Los de pOH serían exactamente todo lo contrario. También, ¿qué nos va a determinar el pH? Pues si el pH nos va a decir, tiene una relación directa con la concentración de protones, nos va a medir la cantidad de acidez, es decir, es una medida de la acidez de una sustancia. Una vez que establecimos el concepto también de pH, es interesante saber qué tipo de ácido y de base tenemos, es decir, la fortaleza de los ácidos y las bases. Empezaremos por los más sencillos, que son los ácidos y bases fuertes. ¿Cuándo un ácido o una base es fuerte? Bueno, pues los ácidos y las bases fuertes son aquellos que tienen una constante de equilibrio KA y KB respectivamente muy elevada y por tanto su grado de disociación es igual o aproximadamente igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues si yo tengo una concentración de equilibrio inicial de un ácido o de una base, una concentración inicial de ácido o de base, una vez que se alcance el equilibrio, me habrá desaparecido esta concentración y se me habrá transformado todo en productos. Lo vamos a ver con dos ejemplos. La primera reacción, tenemos el ácido A₂H que se disocia para dar A- más un protón. Si partimos de una concentración inicial de C₂, una vez que se alcance el equilibrio, de ácido no nos va a quedar nada, y vamos a tener una concentración C₁ de A₂-, es decir, de la base conjugada del ácido, y una concentración C₂ de protones. Por tanto, viendo ese equilibrio, sabemos que el ácido es fuerte. Si analizamos el equilibrio de una base, nos vamos al equilibrio de la parte inferior de la transparencia. Tenemos una base inicial B, cuya concentración es C₂. Dejamos que se establezca el equilibrio y vemos que al final del mismo, de base no nos queda nada, y se me ha formado el ácido conjugado B₂H+, cuya concentración es igual a la inicial, C₂, y OH-, es decir, iones oxidrilo. ¿Qué concentración? C₂, es decir, por cada concentración de base se me ha formado OH- en el mismo nivel, en la misma concentración. El otro tipo de ácidos y de bases son los ácidos y las bases débiles. ¿Cuándo sabemos que una especie es débil? Pues una especie es débil cuando se ioniza parcialmente. El ácido o la base será cuanto más débil, cuanto menor sean sus constantes de equilibrio y cuanto menor, por tanto, sea su grado de disociación. Un ejemplo, pues vamos a ver una reacción para ver cómo actúa en un equilibrio un ácido débil y posteriormente una base débil. Tenemos la reacción del ácido A₂H. Una vez que se alcance el equilibrio, también nos va a ceder un protón, H3 o más, y se nos va a formar la base conjugada de ese ácido. ¿Cuál es la concentración en equilibrio? Bueno, pues la concentración de partida era C₂, la concentración inicial, y en el equilibrio de ácido sí que nos va a quedar concentración, al revés del equilibrio anterior. Nos quedaría C₂ menos C₂ más alfa, que sería el porcentaje de ese ácido, la cantidad de ese ácido que se ha transformado en producto. ¿Y qué se nos forma de base conjugada? Pues se nos forma C₂ alfa. ¿Y cuánto de protón? Pues lo mismo, C₂ por alfa. ¿Cómo podemos saber si un ácido es débil? Pues como he dicho, siempre cuando la constante de acidez sea inferior, y ahí os aparecen una serie de ejemplos de los ácidos débiles más conocidos, como pueden ser el fluorhídrico o el ácido fosfórico.
Si hablamos de una base débil, ocurre exactamente lo mismo. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la reacción de la base para que se disocia para dar el ácido conjugado de esa base más OH-. Inicialmente partimos de una concentración de base C0. Una vez que se alcance el equilibrio tendremos C0 menos C0 por alfa. ¿Y cuánto se nos ha formado de productos? Pues C0 por alfa y C0 por alfa de OH-. En resumen, ¿cómo podemos relacionar las constantes con si un ácido es débil o fuerte? Pues de la siguiente forma. Si la constante es pequeña, el pKa es elevado y el ácido va a ser débil. Si la constante es elevada, el pKa es pequeño y el ácido es fuerte. Si hablamos de base, es lo mismo. Si la constante de la base es pequeña, el pKb es alto y la base es débil. Si la constante es elevada, el pKsub es bajo y por tanto la base va a ser fuerte. También os aparece ahí, que me olvidé de comentaros, unos ejemplos de bases débiles. La más conocida, con la que trabajamos más o menos siempre, es con el amoníaco. Ácidos polipróticos, una palabra que probablemente no hayáis visto. Un ácido poliprótico es aquel ácido que pueda ceder más de un protón y lo cede en equilibrios sucesivos. Aparecen dos ejemplos, el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. El ácido sulfúrico, como sabéis, es el H2SO4, por tanto tiene capacidad para ceder dos protones y lo va a hacer siguiendo las dos reacciones que aparecen ahí. En la primera reacción cede el primer protón y en la segunda reacción cede el segundo protón. Como podéis ver, cada una de esas reacciones tienen constantes de equilibrio específicas. La constante de equilibrio K-1, es decir, para el primer equilibrio es muy grande, y la constante K-2 es más pequeña. Ya tiene un valor numérico que, bueno, os ponemos de ejemplo porque es bastante más pequeña. Por tanto, ¿dónde cederá o cuándo cederá el ácido sulfúrico el primer protón? Pues lo cederá en la primera reacción y con mayor facilidad. A medida que tenemos que entrar dentro del ácido, es decir, que tenemos que quitar un protón a un ácido que ya ha perdido uno, es más difícil y por tanto su constante siempre va a ser más pequeña. Se ve claramente en el ejemplo siguiente. Tenemos el ácido fosfórico. El ácido fosfórico es el H3PO4. Como veis, tiene posibilidad de ceder 3 protones y los va a ceder en 3 equilibrios distintos. Cada uno de esos equilibrios va a tener 3 constantes. La primera, como veis, es del orden de 10 elevado a menos 3, la siguiente es del orden de 10 elevado a menos 8 y la tercera de 10 elevado a menos 13. Analizando los valores de las 3 constantes, vemos que es más fácil que el fosfórico ceda el primer protón que ceda el segundo, y a su vez es más fácil que ceda el segundo que ceda el tercer protón, puesto que ahí el valor de la constante es bastante menor. El último concepto del tema que nos quedaba es anfótero. El claro ejemplo de anfótero es el agua. Anfótero es aquella sustancia que puede actuar como ácido o como base, según el medio en que se encuentre. Ejemplos específicos de anfótero serían el agua, que es el conocido, de hecho lo habéis visto antes en el concepto de producto iónico del agua, que actuaba como ácido y como base, y luego otras sustancias como son los aminoácidos o los iones intermedios de los ácidos polipróticos, que también pueden avanzar la reacción en un sentido o en el otro, y por tanto pueden actuar de ácido o de base.